Pues sean bienvenidos todos, Dios les bendiga, qué gusto verlos. ¿Tienen calor? Qué gusto verlos, Dios les bendiga. Bienvenidos, nuestros amigos. Bienvenidos Yayo, bienvenidos Jesse. Pues reciban un fuerte abrazo a nuestros pastores Isra y Esli. Hoy no van a poder estar con nosotros, están en la ciudad de Querétaro, en la MSI. Hoy tienen el privilegio de compartir allá en la iglesia, en MSI. Fueron invitados para llevar el mensaje porque no sé si ubican y recuerdan a nuestros pastores Fabián y Martita de Colombia, ¿no? Pues gracias a Dios ya tiene meses que la MSI Querétaro ya se abrió, pero los pastores Fabián y Martita seguían sirviendo en MSI Ciudad de México. Allá tienen un ministerio grande en la iglesia, pero pues ya lo entregaron, ya lo sembraron, porque a partir de mañana 11-12 ya radican en Querétaro, ya van a vivir aquí en Querétaro los pastores Fabián y Martita, y hoy en Ciudad de México les están haciendo una despedida, ¿no? Entonces pues les mandamos un abrazo hasta MSI México, y los pastores Israel un abrazo hasta MSI Querétaro. Y bueno, pues nosotros tenemos el privilegio de poder compartir hoy el mensaje del día de hoy. ¿Qué les parece si le damos gracias al Señor por este tiempo de esta palabra? Cierra tus ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo que hoy habla en nuestras vidas. Dulce Espíritu Santo, te damos muchas gracias por este tiempo. Te agradecemos, Padre, por la palabra que hoy tienes preparado para nosotros. Y ora conmigo esta oración. Señor Jesús, habla mi vida, habla mi corazón. Que esta palabra me llene, me lleve a reflexionar y que la pueda poner por obra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta enseñanza, este mensaje lo llamamos plan y propósito. Plan y propósito, ahorita vamos a ir pues comentando el por qué plan y propósito, pero venimos de una semana en donde nos han estado compartiendo en células, aquí los pastores nos han estado hablando acerca de algunos temas que van a nuestro corazón, que son los apegos que tiene nuestro corazón, ¿no? Y esta semana particularmente en las células se habló de el concepto de idolatría, ¿no? Y que cuando nosotros como creyentes, que la mayoría de nosotros provenimos o nacimos en la iglesia tradicional, siempre tratamos de hablar con mucho cuidado de estos temas y con mucho respeto. Pero bueno, conforme vamos creciendo, vamos conociendo de la palabra, nos vamos dando cuenta que hay temas que no sabíamos y lo practicábamos, ¿no? Y cuando hablamos de idolatría, como creyentes, lo primero que nos imaginamos son imágenes que tenemos, ¿no? Que heredamos incluso de nuestra abuelita. Entonces siempre se nos viene a la mente este tema del concepto de idolatría. Pero pues esta semana que nos estuvieron hablando un poquito más a detalle acerca de la idolatría, se enfocaba también mucho a este tema de afanes, ¿no? O apegos que tú y yo tenemos y que no nos damos cuenta. ¿Dónde están los de Universidad de la Vida? Levanten su mano. Bien. ¿Quiénes participaron en la dinámica del miércoles de la bolsa negra? ¿Sí trajeron cosas? Ahorita les explicamos al resto de qué se trata. En Universidad de la Vida, este curso que estamos tomando, pues nos enseñan que cuando hablamos de idolatría no meramente son temas que ya ahorita mencionamos, sino son esos apegos que le tenemos a las cosas, ¿no? Esta semana fue tiempo de romper y de renunciar a ciertas cosas, ¿sí o no? ¿No? En la célula también hablamos lo mismo, pero en esta dinámica simbólicamente algunos de los chicos trajeron a entregar ese artículo, esos símbolos, esos objetos que de pronto les tenían cierto cariño. Una de nuestras amigas, no vamos a entrar mucho en detalle, pero como ejemplo, una de nuestras amigas nos compartía: yo a la dinámica de la bolsa negra llevé una bolsita de sal, que fui y la dejé pues, porque alguien me la regaló con mucho cariño, bueno así lo interpreto, me la regaló con mucho cariño y me decían: ten esta bolsita de sal porque esta te va a servir para que te vaya bien y te cuide, ¿no? Y de pronto nosotros
podemos tomarle cierto afecto a objetos o a cosas sin conocer el trasfondo, ¿no? Entonces, muchos, ponemos también el ejemplo, muchos entregaron su billete de $1 que traen en la cartera porque es de buena suerte, y eso quiere decir que nunca nos va a hacer falta dinero en la cartera. Y decía otro amigo, claro, si traes el billete, el dólar ahí, pues nunca va a estar vacía porque siempre vas a tener $1. Pero no, va más allá, va más a tema de que es de la buena suerte, ¿no? Entonces, les doy este contexto, que es lo que se nos estuvo enseñando esta semana. Y pues esta palabra de hoy va en la misma línea, va enfocado en lo mismo, ¿no? Entonces, hay una máxima que me gustaría que tuviéramos en claro hoy, Brandon. Dice, y es que nos venía enseñando la pastora hace unas semanas esto. Dice la palabra, cuando el joven rico se encuentra con Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Le dijo, Señor bueno, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, yo no soy bueno. El único bueno aquí en la tierra y en todos lados, ¿quién es? Dios es el único que es bueno. Tú y yo tenemos buenas intenciones, ¿no? Pero lo que nos enseñaba la pastora hace unas semanas es que tenemos una naturaleza carnal que, dice Pablo, lo que tanto aborrezco hacer es lo que termino, ¿qué? Haciendo. Entonces, con esta máxima de entender, o este principio de entender que tú y yo no somos buenos, intentamos hacer las cosas bien, nos esforzamos por hacer las cosas bien, pero la realidad es que somos malos, por naturaleza somos malos. Por eso tú y yo estamos en un hospital que se llama iglesia, y en ese hospital que se llama iglesia, el médico de médicos, que es Jesucristo, es quien nos atiende, ¿no? Y entonces Adán tiene algunos problemas, pero Miguel tiene otros, pero Toño tiene otros, ¿no? Pero todos tenemos algo bueno. Y es que hay un amigo empresario con el que colaboré hace un tiempo atrás, que me decía, o nos decía al equipo que conformábamos, decía, es que somos una familia, el clásico, ¿no? Que la empresa somos una familia. Y es que estamos conformados de gente buena. Somos gente buena, que queremos crecer, que queremos transformar. Y siempre usaba esa frase de que somos gente buena. Y entiendo a qué se refería, pero la realidad es que no. Porque eso bueno, la realidad es que nadie lo termina cumpliendo. Por lo que ya decía, parafraseábamos ahorita lo de Pablo, ¿no? Lo que tanto aborrezco, cuando menos acuerdo, ya estoy haciendo eso malo. Entonces, yo creo que nadie de los que estamos aquí, ni nadie de los de afuera, se levanta pensando, hoy me voy a levantar para hacer algo malo. Yo creo que la mayoría de las personas, pues es mi pensar, se levantan feliz con una idea de hacer algo bueno. Voy a trabajar para traer de comer, ¿no? Para traer el sustento. Eso es algo bueno. Yo creo que de pronto a lo mejor un asaltante de los que ahora que ves en las noticias que asaltan las combis allá en la Ciudad de México, yo creo que ellos se levantan así pensando en su estrategia para robar, ¿no? Pero son contadas las personas que se levantan con una mentalidad de hacer algo malo. Yo creo que el 90% de la población, creo yo, se levanta con una idea de hacer algo bueno. Insisto, nuestra naturaleza no es de bondad, ¿sale? Vamos a leer una cita que está en Mateo capítulo 5, versículo 13. Ahora, decíamos que estamos, ahorita que entramos a esta cita, decíamos, estamos en este hospital, estamos en la casa del Señor, buscamos en la casa del Señor, porque somos imperfectos, somos malos, pero en Cristo Jesús nos volvemos, ¿qué? Perfectos y justificados por su sangre, ¿sale? ¿Por qué me recordaba esto? Porque platicaba su estilo de vida, como muchos de nosotros.
La diferencia con esa persona que quería hacer referencia a nuestro amigo, que él sí lo conocía y sabía cómo era, la diferencia es que nosotros somos valientes, porque vamos con el médico para que él nos cure y él nos cure. Los de allá afuera deciden vivir una vida relajada, deciden vivir una vida cómoda, sin compromiso, ¿no? Pero nosotros además estamos buscando un compromiso con el Señor para que él atienda nuestras necesidades. ¿Sí vamos? Dice Mateo 5:13, ¿qué piensa el Señor de nosotros? ¿Qué piensa el Señor de Toño? ¿Qué piensa el Señor de Robert? ¿Cómo nos considera a ti y a mí cuando tú decides acercarte a Cristo, llegar a sus pies, imperfectos como somos? Dice, ok, ustedes entonces son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que es para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Este tema seguramente tú ya lo has hasta compartido, el tema de la sal, pero me gustaría hacer la referencia para los que no han profundizado en este tema de la sal. Dice el Señor que entonces tú y yo nos considera como la sal, para que donde quiera que estemos tengamos un impacto hacia nuestro entorno. Tiene que haber un impacto positivo, debería ser, en nuestro entorno. En nuestra imperfección, en Cristo Jesús, tú y yo deberíamos tener un impacto positivo en la gente que nos rodea. Y las características de la sal, dice que la sal en ese tiempo era muy apreciada, era un elemento muy apreciado. ¿Por qué? Porque dice que aparte de dar sabor, la sal conserva el alimento, ¿no? La cecina, por ejemplo, o la carne, si tú la bañas en sal, no se echa a perder aunque se quede afuera. ¿Por qué? Porque la sal está preservando. Y dice, y también la sal se usaba en ceremonias religiosas. En el pasado no se pagaba con dinero, sino se pagaba con sal, por eso de ahí viene el nombre de salario, ¿no? Bolsitas de sal. Pero dice esta palabra, que cuando la sal entonces no es pura y pierde su sabor, entonces ¿qué pasa? La tiran o es desechada. Y dice, y aparte termina, ¿puedes regresar ese versículo, porfa? ¿Nadie? Dice, no sirve para nada sino para ser echada fuera y ¿qué? Pisoteada u hollada por los hombres. El tema que se nos comparte hoy es plan y propósito. Tu vida, Rosy, mi vida, tiene un propósito, tiene un porqué y tiene un para qué. Aunque no lo entendamos y aunque a lo mejor nosotros mismos podamos sentirnos sin valor, o sea, no porque la gente nos lo diga, sino porque nosotros creemos que no tiene sentido, valor nuestra vida, o porque nos lo han dicho. Pero en el Señor, Él tiene un plan y propósito para nosotros. Y dice, yo te pongo, Feli, yo te pongo, Vale, para que tú des sazón en tu familia, para que tú impactes, Tere, en tu entorno. Oye, pero es que soy muy joven. Oye, pero es que soy muy adulto. Ya estoy grande, ya soy abuelito o abuelita. No importa. Tenemos plan y propósito. Si hoy respiramos, es porque el Señor en su misericordia nos tiene aquí con un propósito, con un plan. Con un plan y con un propósito. ¿Sí vamos hasta aquí? Pero cuando tú y yo nos perdemos, Tere, del camino, del propósito, entonces terminamos siendo como esa sal sin sabor, que ya no sala, que ya no sirve. Y entonces, ¿qué termina pasando con la persona? Es que, dice la palabra, pisoteada. A ver, dice el Señor que Él nos pone para hacer influencia. Y llega un momento donde la gente nos tiene consideración, nos tiene respeto, porque nuestro comportamiento mal dicen, es que él es cristiano o es cristiana. Sí es diferente, es medio mocho, pero sí veo diferencia en esa persona. Pero cuando nosotros nos perdemos del propósito, cuando nosotros dejamos de salar, ese mismo entorno, ¿no?, terminan por pisotearnos, y no literalmente, pero las circunstancias, nuestro estilo de vida, se nos pierde ese respeto, y no por como personas. Ojalá y no me esté dando mal a entender. Es el impacto positivo que nosotros debemos generar a las personas para que conozcan a quién. Mi vida, el pastor, la iglesia. ¿A quién, Miri? A Jesucristo. ¿Sí me explicó? Somos al fin de cuentas facilitadores para que alguien más, porque a lo mejor en su vida ha escuchado de Jesús o de Jesucristo, y tú y yo con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, somos esa sal para que alguien diga, hay otro estilo de vida, hay otra manera de vivir, hay otra manera de caminar. Así es Jesucristo. Ven, te lo presento, ven, te invito, ven, acompáñame.
¿Sí vamos hasta aquí? Dice la siguiente cita, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Fíjense qué dice el Señor acerca de ti y de mí. ¿Cómo eras tú antes o cómo eres hoy? ¿No? Quizás hay gente que viene por primera ocasión, pero para el Señor no le importa eso. El chiste es que tú y yo nos rindamos a Él. Mi versión dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio ¿de quién? Del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Fíjate la estima que tiene el Señor por ti y por mí. Y esto es así para que anuncien las maravillas de Dios. O sea, ¿por qué voy a ser la sal de la tierra, Juan? Porque el Señor nos tiene considerados, cuenta con nosotros para que con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida y con nuestra predicación contemos las maravillas de Dios. ¿Cuáles maravillas? Lo decimos mucho en las células. Si nos levantamos algunos de nosotros a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no acabamos, Brandon. Todo el tiempo se ve de cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿Sí vamos? Entonces, esas maravillas son las que el Señor quiere que tú y yo contemos allá afuera. Aquí adentro no somos expertos, pero el contárselo al de al lado, tu testimonio va a edificar mucho. Pero si se lo cuentas a la gente de allá afuera el testimonio, estamos seguros que las personas caerán de rodillas. Hace rato veía un reel, un video, donde una predicadora decía: yo fui a la embajada, no sé a dónde, es extranjera. Dice: fui porque pedí que ¿cómo se dice, Melqui? La residencia aquí en México, ya que me la dieran, ¿no? La definitiva, no sé cómo se llama. Dice: entonces me tocó que me visitaran dos agentes o dos personas de esta institución a la casa. Dice, y empezaron y me empezaron a entrevistar y uno de ellos hablaba y me preguntaba y yo le respondí. Y de repente el otro dice, le toca la pierna, bueno, toca a su compañero y dice: espera. Y se empezó a llorar. Y decía esta persona: vengo de mucho tiempo de vivir depresión, de vivir con deseos de morirme, de suicidarme, etcétera. Dice: pero desde que entramos por esa puerta aquí en esta casa, dice, sentí como algo me arrancaron de la espalda, de un peso que siempre he venido cargando. Y dice: y siento una paz en este lugar, me conmueve tanto. Y dice que no paraba de llorar este agente, ¿no? Y dice: fíjense, iban a un asunto oficial, un asunto legal, ¿no? Y sin que esta persona le predicara algo a estos oficiales o a estos agentes, con el puro ambiente, con la pura armonía que en esa casa se vivía, esa persona sintió algo en su corazón y sin más abrió su corazón y dijo: algo está, no sé qué pasa aquí, pero y lloraba y bueno, ya no vi en qué terminaba todo. Pero a lo mejor en tu casa o a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor no se generan esos ambientes tan lindos. Deberíamos, ¿no? La realidad que debería ser algo similar. Pero esa persona no tuvo necesidad de predicar, pero a lo mejor tú sí puedes hacerlo. A lo mejor el Señor te lleva a que tú sí lo hagas, Gaby, y le compartas a ese vecino, le compartas a ese familiar, ¿no? Y lo rescates, o el Señor rescate a esa persona a través de ti, de tus palabras, de esa depresión o de ese suicidio, de esa muerte. De esa manera tú estás salando. De esa manera, de lo que tú poco, mucho que tú le pudiste haber dicho, le anunciaste las maravillas que dice aquí, las maravillas del Señor. Seguimos. El cual, ahí mismo, versículo 10, el cual los llamó a ustedes a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. ¿De qué oscuridad se refiere? De la oscuridad que yo vivía antes, de mi estilo de vida que vivía antes, de mi pecado en el que yo vivía antes. Hoy tengo otros, ¿no? Pero el que era antes, Lolita, era, pues ya lo hemos compartido aquí, no les quiero compartir más, no sean chismosos. Pero pues eran cosas muy vergonzosas, muy oscuras, ¿no? Pero el Señor nos rescata de esa oscuridad, nos pone en donde, en su luz, dice, admirable, en la luz de Jesucristo. Y entonces ahí resplandecemos. Y esa luz que resplandece en nosotros, vamos a otros ambientes de oscuridad, que son otras personas obviamente, y tú y yo alumbramos. Y dice, termina diciendo, ustedes antes, fíjense, ustedes, los que estamos aquí, antes ni siquiera eran pueblo de Dios. O sea, no éramos parte del Señor, ¿no? Pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Fíjense con qué estima Jesse el Señor
nos ama, con qué estima el Señor nos considera a ti y a mí. A pesar de que seamos de lo peor, a pesar de que seamos los más infieles con Él, el Señor nos sigue considerando con mucho amor. Platicábamos con mi esposa hace ratito. Siempre el Señor me habla mucho a través de mi esposa. Esposos, escuchen a sus mujeres, a sus esposas. El Señor habla a nuestras vidas a través de ella. Y siempre rebotamos palabras devocionales y esto. Y hablamos de este amigo empresario que les compartí al principio, en donde como personas confundimos y creemos que somos buenos porque nos esforzamos. Pero ustedes han escuchado el ejemplo, el testimonio, la historia que puede ser cierta o no cierta de la persona. ¿Se acuerdan de la pizza que les hemos compartido? Que recibe la pizza en una habitación de hotel, y que cuando abre la pizza estaba llena de dinero. ¿No han escuchado ese testimonio? Bueno, sí lo han escuchado, pero se los voy a contar a los que no. Para que vean la diferencia de lo que es bueno, honesto, íntegro, que hay mucha diferencia. Y entonces la historia es que esta persona en el hotel recibe la pizza, la abre y encuentra pues mucho dinero, billetes y monedas, ¿no? Como la cuenta de ese negocio. Y entonces levanta la bocina y le dice a la pizzería: oye, creo que hubo un error porque recibí una pizza, pero no llegó la pizza, lo que llegó era una caja de pizza, pero con dinero. Y los de la pizzería: híjole, nos confundimos, en esa caja teníamos la cuenta y le echamos la pizza en vez de la cuenta en vez de la pizza. No, pues vengan por él, aquí estoy, ¿no? Y tráiganme mi pizza, ¿no? Ya le voy a echar palabras mías también seguramente, pero el fondo sí lo vamos a entender. Y dice que van a ese hotel donde estaba esta persona por la caja, por el dinero, pero los de la pizzería vieron que esta persona era muy, muy honesta, muy buena, porque no se quedó con el dinero cuando lo pudo haber hecho. Y entonces se les ocurrió subirlo a las redes sociales y decir: ¿han visto cuando un taxista regresa el teléfono? Que dicen cuando un policía hace algo bueno, dice: también deberíamos publicar cuando alguien hace algo bueno. Y ellos hicieron lo mismo. Entonces llegan al hotel, pero llegaron unos reporteros, ya que ahora andan los de noticias, me imagino que algo similar, y empiezan a grabar y vamos ahorita a recibir la caja con el dinero de esta persona buena, honesta, que pues que no se lo quedó, vamos a reconocerlo. Y dice que sale la persona, este varón del hotel, y pues se encuentra con tanta gente que estaba ahí haciendo la chorcha y el chisme, y lo abrazaban, felicidades. Y entonces él como que se sentía así como apenado, como que no me graben, como que no, pero lo queremos reconocer, pues es que eso que hizo usted, o sea, no lo hace cualquiera. Sí, pero no me grabe porque, bueno, para no hacerte el cuento largo, dice: venga, es que no quiero que me grabe porque estoy en una situación un poco comprometedora. ¿Cómo? Bueno, es que no quiero que me graben y que salga en las noticias porque, bueno, usted sabe, dice, es que aquí con la persona que estoy, la chica con la que estoy, pues no es mi esposa, es pues mi novia, ¿no? Y entonces si ustedes me graban, pues voy a quedar evidenciado que estoy con otra persona que no es mi esposa. Y bueno, a lo mejor tenía cierto sazón de chiste esta historia, pero lo rescatable de esto es que vean cómo la sociedad y el concepto humano que tenemos de quién es bueno y quién es honesto, eso a ti y a mí nos mide y nos hace juzgar quién es bueno y quién es malo. Esta persona era honesta porque regresó el dinero, pero la enseñanza no era íntegra. No hay una persona 100% íntegra, 100% bueno, porque esta persona con los dineros era súper fiel y dijo: no, esto no es mío. Pero en otras cosas, en la inmoralidad, en el adulterio, pues estaba cayendo, como muchas otras personas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que tú y yo debemos entender cuánta necesidad tenemos del Señor, y que la vida que estamos viviendo es una carrera. Por eso se llama Universidad de la Vida, los que estamos cursando esto. Y es una carrera, una preparación para conocer al Señor, al Dios Todopoderoso, Saúl, para saber adorarlo de todo nuestro corazón. Decía una canción ahorita: que me enamore todos los días de ti, que me apasione todos los días de ti. Decía esa canción, ¿no? Y esta vida es una carrera, una preparación para cuando partamos de este mundo y tú y yo nos encontremos con el Padre, seamos expertos adoradores de Él y lo conozcamos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, claro que a lo largo de esta carrera vamos a tener muchos errores. Lo ideal sería que los errores que tuve hace un año, hace 2 años, no sigan siendo los mismos de hoy, ¿no?
como esta persona del hotel, o sea, que tu error no sea que sigas teniendo deslices con otras personas que no sean tu esposa o esposo, o que no sea el mismo problema del tema del desfalco financiero, ¿no? Hay tantas cosas que nos puede pasar y que los que estamos aquí vivimos. Ojalá y cada vez sean menos. Pero la diferencia es que tú y yo podemos correr a los brazos del Señor. Y aún en nuestra imperfección, Fer, aún en esos errores, tú y yo debemos ser esos facilitadores, esa luz, esa sal, ese pueblo santo para llevar a otros a los pies del Señor. Y juntos ir creciendo de la mano. ¿Sí vamos aquí? ¿Bien? ¿Sí estamos entendiendo? Si no, nos regresamos un poquito. Entonces, con estas dos citas, entendiendo el Señor cuánto aprecio nos tiene, regresando al tema de idolatría y de apegos, resumiendo que esta semana como ejercicio, algunos entregaron amuletos, entregaron imágenes, entregaron símbolos, como esas pulseritas que tiene un símbolo, me lo dio la exnovia, esos peluches que tenía guardados de mis exnovios o de mis exnovias, mis cartitas de amor de cuando era joven, ¿no? Muchos dicen, yo renuncio a eso porque pues me traían puros recuerdos lindos de mi juventud, cuando era galán o era muy guapa y tenía muchos pretendientes. Sí, pero hoy tienes un estilo de vida diferente con hijos, con esposo, con esposa, que eso no honra mucho o no honra en nada a tu familia. Entonces por eso muchos dicen, yo renuncio a eso, ¿no? Pero iglesia, los que ya tenemos un poquito más de tiempo, un añito, ya hicimos esta dinámica, aún los de Universidad de la Vida que ya hicieron esta dinámica y dicen, yo ya entregué, ¿sabes qué, Lupita? Toca seguir limpiando nuestra vida, seguir analizando y dejando que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, porque no solamente ahora son imágenes o amuletos u objetos pequeñitos. Con lo que ahora tú y yo lidiamos y lidiaremos toda la vida, Sandy, son con costumbres, con hábitos y con las formas, bueno, y muchas cosas más, pero menciono esos tres: costumbres, hábitos y mis formas de cómo soy. Es que así es mi personalidad, ¿no? Así soy yo y pues así me tienen que aguantar porque no somos perfectos, ya lo dijeron. No, o sea, toca nosotros también renunciar a ciertos apegos. Un ejemplo es que a mí llámame doctor, a mí llámame licenciado porque me lo he ganado, a mí llámame esto porque no, me ha costado mi sudor, mis carros que tengo allá afuera. Que eso ya puede hacer, ¿no? Ya temas de orgullo, de soberbia, conductas pues que tenemos. Y hay una diapositiva, así la pusieron, que es levadura, ¿no? Bueno, dice la palabra, parafraseado, que una poca de levadura hace que crezca la masa, ¿sí? Y bueno, acá mi esposa tiene ese negocio de pasteles deliciosos, muy ricos, muy sofisticados. Estoy haciendo el anuncio para que compren, ¿eh? Y que es mi piedra de tropiezo porque yo soy el catador de los pasteles. Bueno, en fin, dice el Señor que una poca de levadura, ¿cómo dice, amor? Leuda, ¿verdad? Leuda toda la masa. ¿Qué es eso? Pues que la infla. Y las que saben de esto es que preparan su masita, la tapan, la meten al refri, cuando regresan ya tiene el triple del volumen o mucho más, no lo sé. Qué sabio es el Señor con su palabra, fíjense, ¿no? Un poco de levadura. Y en mi caso, que soy bueno para el pan y que estoy trabajando en dejarlo, yo no me daba cuenta, pero sí es cierto, cada que me como un pedacito de pan o un panesote o varios panes con mi café, inmediatamente ya no me siento bien incómodo porque el pantalón ya está a reventar así. Yo digo, ¿por qué? O sea, pues como bien, y pues más fue un panecito con Marota el Martín. Agárrenme al Martín porque es el culpable también de los panes en los encuentros. Y recordábamos estos versículos del Señor, y Mari me lo decía. Pues es que una pequeña levadura, un pedacito de pan que entra en tu intestino y a tu estómago, a ti en particular, a lo mejor no a muchos, a lo mejor hay quienes no les causa problema en el estómago. A mí luego pum, se me infla el estómago, ¿no? Se me hace una panza bien, bien linda. Pero dice la palabra, con una poca levadura, como leuda la masa. Hablando de costumbres, de formas, de hábitos, ¿cómo te va a ti en tu personalidad cuando te dicen, qué guapa que te miras con ese vestido? Tu reloj, tu carro, tu esposa está bien guapa,
Oye, tienes esos negocios. Dice, esa levadura representa esas conductas de, yo aquí lo notaba, de orgullo, de soberbia, de ego, de arrogancia. Hay muchas personas que tienen la necesidad de escuchar esas palabras de afirmación en su lenguaje de amor. Nos enseñan en este libro de los 5 lenguajes del amor. Pero hay personas que necesitan que se les reconozca y que le aplaudan para sentirse, para crecer, para que el ego, para que ese orgullo se ensanche, ¿no? Y si esa persona no es reconocida, no es aprobada por la gente, entonces tiene conflictos existenciales, porque está molesto, enojado, triste, deprimido, porque no hay quien le reconozca, no hay quien le inyecte esa pizca de levadura. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ya dejamos atrás, dices, no, yo ya tengo de cristiano X años, muchos años, yo ya hasta predico, yo ya hasta enseño, yo no, eso de las imágenes ya no las tengo. Pero ¿qué tal cuando te dan una pizca de pan y te lo comes? ¿Cómo te inflas de volada? ¿No? ¿Cómo necesitas ser lleno? ¿Cómo necesitas alimentar ese ego para crecer y pasar al lado de tus hermanos y de la gente que te rodea, y por encima del hombro volteas a ver a la gente? No pasa en esta iglesia, yo lo sé, pero en otras iglesias sí suceden. Entonces, lo mencionamos aquí como referencia. Pero nos toca lidiar, esforzarnos todos los días, y por eso dice Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué es esto? Si tú tienes ese conflicto con tus formas, con tu personalidad, que derivan en ese orgullo, en esa soberbia, y sabes que eso es con lo que te hace chocar con tu esposo o tu esposa, y por eso se agarran de la greña, y por eso le dices groserías, o por eso azotas la puerta y pateas el perro, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad como creyentes es ir a la soberbia, que al fin de cuentas se vuelve un distractor. ¿Distractor de qué? ¿Cómo se llamó el tema? Plan y propósito. Regresándonos un poquito, tú y yo tenemos un plan y propósito. Mucha fuga de pasión o de pasiones, y no meramente sensuales o inmorales o de sexualidad. Decía, con lo que vamos a lidiar, y lidiamos todos los días, idolatría y apegos. Hay quienes pueden tener apego al fútbol, y cuando recién yo llegué a la iglesia, que era joven, ¿no? Pues practicaba el fútbol soccer los domingos, y al principio los domingos, y venía un domingo sí, un domingo no, porque pues tocaba el soccer aquí en la unidad, o tocaba jugar en San Juan, o tocaba jugar. Dijo, decídete cómo vas a servir, ¿no? No, es que el fútbol, ¿no? Es que allá para mis amigos que vean que ahora soy diferente. Nada. Ese Richie era muy directo con nosotros, ¿no? Uno había dejado, ya se les he compartido, ¿no? Partido, ¿no? Uno cada tercer día, y haciéndome el menso, ¿no? Y pues cuál que me regañe, me dice, no, ¿qué estás jugando? Si ya lo dejaste, déjalo. Pero uno, para que no se sienta feo, pues ya me regañaba, ¿no? Y es esa determinación de dejar esas costumbres. Si el fútbol me distraía, era déjalo a un lado. En lo personal, no dejen el fútbol los que están jugando, no estoy diciendo que así sea, pero a mí sí me distraía. ¿De dónde? De mi plan y de mi propósito. Mis amistades que tenía. Antes de venir al Señor, yo tenía un grupo de amigos, bueno, que ya sabíamos que no eran amigos, pero era con los que me juntaba y hacíamos y deshacíamos, y de lo peor, ¿no? Yo intenté seguir con ellos después de que llegué de mi encuentro, y la realidad es que no pude. Al último chocamos, al último hubo cierto hasta menosprecio o desprecio hacia mi persona, porque pues como diciendo, ¿y a qué vienes si ya no cotorrea igual que antes? Y entonces yo lo interpreté obviamente como que ya no era tan bienvenido. Gracias a Dios que lo pude entender y no me aferré a seguir con ellos. Esas son las fugas de pasiones. Si yo insisto con ese familiar, si insisto con esos amigos, claro que me van a sacar ¿de dónde?
de mi plan y de mi propósito. El Señor, vamos a ir resumiendo, nos llama, nos considera y nos aprecia tanto como si somos esa sal que sazona, sal que preserva, ¿sí? Nos toma como un pueblo santo, como una familia adquirida por Él y para Él. Si ya dejamos de lado, iglesia, esas imágenes y esos amuletos, que es algo leve, eso no, ya no representa nada. Ahora toca seguir analizando, y ahora qué toca, ¿no? Pero podemos decir, Marichuy, podemos creer y decir, pero es que la presión social de mis familiares, ¿qué van a decir mis amigos? Y es que yo antes participaba, yo antes hacía esto, yo antes servía incluso en otras tradiciones, en otros ambientes. Es que como que cortar ahorita siento feo porque van a dejar de hablar. Y si nos dejan de hablar por seguir al Señor, amén, ¿no? El chiste es que tú y tu familia tengan un cambio, haya una bendición, haya un cambio, una edificación para bien, y no sigamos en ese mismo ritmo destructivo que rompe la armonía de la casa. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Fíjense, ese orgullo con lo que les mencionamos de la levadura, dice: a mí nadie me dice qué hacer, mi verdad es absoluta, ¿no? ¿Se han visto? Hay personas que cuando dan una indicación o un comentario, yo quiero que se haga así, ¿no? Y si de pronto tienes una opinión diferente, la persona se ofende, se indigna, se enoja, se altera, ¿no? Entonces hay muchas raíces ahí en nuestro carácter, en nuestra personalidad, que está bien que seamos determinantes o determinados, pero de pronto toca dejar que el Espíritu Santo a través de las personas también nos muevan tantito, ¿no? Y escuchar opiniones diferentes. Pero hay quienes no escuchan opiniones diferentes, y eso es porque hay cierta levadura en el corazón de esas personas que no permiten, ¿no? Primera de Pedro 2:1. Vamos a leer esa para que no se me duerman. ¿A qué se refiere con costumbres, con hábitos, con formas en tu personalidad? Fíjate, dice: por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia. ¿De qué me tengo que cuidar? Pues si pregúntele a mi marido cómo soy, pregúntele a mi esposo para que vean que aquí dice la palabra. Le decía a mi esposa, reflexionando en esto, ¿qué es lo que a ti, y te pregunto a ti, no lo respondas en público, Robert, ¿qué te mueve a ti? Sandra, ¿qué te mueve a ti? Que tú estás en un ambiente de paz, ¿no? Padrísimo. Que te altere y te saque y empieces en cierta paranoia, enojo, furia, depresión. Un ejemplo, lo que nos enseñaron en la semana en célula decía que que hay una extraña melancolía en medio de la mucha abundancia. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Sí se las dijeron? No se las dijeron, pero bueno, piensa en esta frase. Hay una extraña melancolía, que hay una extraña tristeza en medio, Gaby, de la abundancia. O sea, ¿cómo es eso, Jera? Estás en un ambiente, en un momento de abundancia, de plenitud. Pero ¿por qué a ti y a mí de repente nos cae una tristeza o melancolía de la nada, Fer? Si se supone que estamos en un ambiente de prosperidad, de paz, ¿no? Y platicando con mi esposa, ¿a ti qué te saca de esa abundancia, de esa paz, de esa alegría? Y le decía, en mi caso, hoy es mucho menos el impacto, pero todavía sucede. En el pasado, ayer, no es cierto, hace tiempo atrás, algo que me podía a mí alterar es un tema financiero. Es poder decir, abres tu aplicación del banco y tú tenías X cantidad y resulta que abres y dice 229 pesos. Eso a mí antes, me ponía mal, me estresaba y me aceleraba el corazón y ya peleaba con mi esposa y me ponía de Grinch. ¿Sí me explicó? El tema financiero, ¿no? Yo decía, a ti,
¿Qué te mueve? Y me decía, pues yo el tema de un ejemplo al esposo, y es un esposo bien pasguato, que la esposa es la que decide, que hace todo y que toma las riendas de la casa. Pues a mí mi mente me hace ver esas conductas del esposo que no toma su lugar, y entonces la esposa lo toma y yo termino juzgando a esas personas, a esa pareja, obviamente más al hombre. ¿Qué sería en el caso de mi esposa? El juicio, ¿no? ¿Qué sería en mi caso? En medio de la abundancia, ¿qué me lleva a la tristeza o a la melancolía o a pecar? Pues el tema del miedo a la pobreza se le llama, miedo al porvenir. Es que condosé, pero toda falta para la quincena. Pero entonces, si me explico, y ya nos creamos una historia grandísima. ¿Sí vamos ahí? Entonces, tú, Saúl, tú, Malú, ¿qué te mueve? ¿Qué te saca de ese ambiente de paz con el Señor? Todos tenemos un pie de que cojeamos. Hay algo que nos mueve y nos saca de eso. Entonces piensa en ello. Dices, yo ya identifiqué que esto es lo que me saca de. Y eso nos acaba sacando del plan y del propósito, porque nos distrae, porque nos empieza a hacer que nos ocupemos mentalmente de esos asuntos que no nos corresponde. Yo puedo resolver mi futuro. Claro, o sea, me toca planear, me toca ahorrar, me toca trabajar, claro, nos toca a todos eso. Pero dice el pastor Isra, no quiero que nos volvamos hipiosos y desempleados y desobligados, no. Pero ahí va la pregunta al aire. ¿Qué pasa si mañana llega la pandemia? Una nueva pandemia. ¿Qué pasa si se cierra tu negocio? ¿Qué pasa si te despiden del trabajo por esa pandemia? ¿Qué pasa si pierdes a un familiar mañana? ¿Qué pasa si sales y el carro ya no está porque se lo robaron y no tenía seguro? ¿Qué pasa hace 2019, inundación en San Juan del Río, y a Dios gracias, el fraccionamiento donde está su casa, nuestra casa, fue el único fraccionamiento que quedó como en isla y no se inundó, pero todos alrededor se inundaron? Pero ¿qué pasa si cae el tormentón, llegas y se inundó tu casa, se murieron tus perros porque están adentro? ¿Qué pasa? Ese es el apego que tú y yo le tenemos, el amor, el gran aprecio que le tenemos a ese trabajo, a esa persona, a ese salario, a esa carro, y tú no te sueltas de su mano, el plan y el propósito se va a cumplir, porque tú no te soltaste de la mano. Pero si tu abundancia, tu estabilidad depende de ese carro, entonces va a ser complicado, porque tus ojos van a estar enfocados en ese carro. ¿Sí me estoy dando a entender a qué va este mensaje? Plan y propósito. ¿Qué te puede hoy sacar de ese propósito? ¿Qué te puede distraer? Y para ir cerrando, compartíamos en el encuentro acerca de la mujer de Lot, Sodoma y Gomorra. Has escuchado seguramente de esta historia. Los del encuentro lo traen muy fresco. Sodoma y Gomorra, un lugar de perdición, de inmoralidad sexual, de mucha perversión. Es un lugar que está al ladito del Mar Rojo, si no mal recuerdo, Mar Muerto, para no decirles, pero están al ladito del mar. Entonces resulta, yo no sabía este dato, es un lugar, Sodoma y Gomorra están a 15 minutos de distancia, se ven de frente, casi yo creo que como San Juan del Río y Tequisquiapan, si no es que más cerca, pero se alcanzan a ver de montaña a montaña. Pero los dos lugares eran lugares de perdición, de pecado. Pero resulta que por estar cerca de este mar, pues era un lugar de mucha sal, era un lugar que vivían, parte de los oficios era también ¿cómo se dice? Sacar la sal, no sé cómo se diga este tema, pero de comercializar la sal. Entonces las montañas que están cerca del mar están cubiertas y endurecidas de tanta sal, ¿no? Se van formando rocas más grandes. ¿Por qué doy este dato? Porque no nada más. ¿Por qué quedó en una estatua de sal Lot? Ahorita lo vamos a mencionar. Cuando a Lot, los ángeles le dan el mensaje de parte de Dios: sal de la ciudad, porque a causa del pecado
tan grotesco de este lugar, Dios va a hacer llover fuego del cielo, azufre del cielo, y va a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero ustedes, no, por ser parte de Abraham, ser del pueblo del Señor, el Señor les da la oportunidad de salir huyendo. Así que agarren sus chivas y vámonos. Familiares, yernos, todo lo que tengas, llévate. Al final, a la mañana siguiente, salen huyendo de ese lugar. Quien sale al frente es Lot, sus hijas y su esposa. Los yernos no fueron más que ellos 4. Y la historia dice que cuando ya van subiendo la montaña, ya están quedando a salvo, empieza a caer fuego del cielo, y entonces dice que la mujer de Lot voltea atrás, ¿no? Y entonces quedó inmóvil como en una estatua de sal, ¿no? Esa es la historia, lo que dice la palabra. Pero las imágenes tampoco están, ¿verdad? ¿Sí? Primero ponme, esa es una estatua que en las imágenes, en las caricaturas, representa pues la mujer de Lot. Y si ven, esta hasta como que la tomaron en pose, ¿no? Entonces dijeron, posa para la foto, y porque vas a quedar en estatua de sal, entonces para que quede así como bien femenina y bien el pelo volando, ¿no? Y nos imaginamos que así quedó Lot, su esposa, una estatua bonita, no sé si se diga esfinge, pero bueno, una estatua bonita, decorada, muy femenina, muy artística, ¿no? Así es como tú y yo nos imaginamos. La realidad, creo yo, que no es la foto que le voy a poner enseguida, no sé si sea la estatua original, pero la que sigue, dicen en los ¿cómo se llama? Documentales, en videos que estuvimos viendo, que esa es la estatua de Lot. Quizás no lo sea, porque todo está lleno, todas estas eran peñascos, pero se fueron deformando con tanta sal. Entonces, si fuera la estatua de Lot, de la mujer de Lot, no tiene nada bello, no tiene nada admirable, no tiene nada artístico, de hecho no tiene ni forma. ¿Cuál es la reflexión con la mujer de Lot? Que es una estatua grotesca, es una estatua fea, es un ejemplo que tú y yo miramos y decimos, ¿eso es la mujer de Lot? Eso es la mujer de Lot. Insisto, no digo que sea cierto, que esta sea, pero lo que es una realidad es que no quedó bonita la estatua como la primera, sino que es algo de vergüenza, algo de deshonra. ¿Y por qué quedó? ¿Cuál es también la enseñanza acerca de por qué quedó como la estatua de sal? Lo decíamos en el encuentro, Toño. Es porque cuando ellos iban saliendo de ese pueblo, la mujer de Lot volteó atrás porque añoraba en su corazón, estaba triste por dejar su estilo de vida anterior, porque el ambiente de Sodoma y de Gomorra para ella era muy atractiva. ¿Que era qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Celia, ¿qué nos puede estar dejando? Nos puede estar costando dejar de nuestro. O sea, el Señor es un caballero y jamás nos va a obligar a dejar nada. Pero el tener ese apego por esos amigos, el tener ese apego por ese estilo de vida, por esos lujos, por esos placeres de la novia, ¿no? Ya les dije aquí, ¿no? Que cuando era joven mi mamá no me dejaba tener novia. Me dijo, cuando seas grande. Y ahora que soy grande, mi esposa no me. Casados piensan que pueden seguir teniendo novias, ¿no? O novios, las mujeres. Dejar esos placeres o esas amistades especiales, para no entrar en detalles, May, pueden terminar siendo para salar, para sazonar, para preservar, pero es tener pueden tener de ti o de mí, podemos tener una muy buena referencia con la gente. Nos pueden decir, Silvia, no, ese Isaí, no, Miriam, no, Robert, Anan, qué ejemplo. Y nos tienen cierto respeto por nuestro comportamiento. Pero ¿sabes qué puede pasar? Por no dejar, por no renunciar, el día de mañana esa honra y ese respeto que nos tenían, vamos a ser como esa sal que va a ser pisoteada por los hombres, dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, si tú decides con el Señor, entonces
Ya vimos que idolatría no solamente es una imagen, sino puede ser tu carro, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposo. No, es que si se enoja mi viejo, no, mejor no. Es que me regaña mi señora. No, sí háganle caso a sus señoras, pero no a ese grado. El final de la mujer de Lot fue de deshonra, fue de vergüenza para ella y para su familia. No cumplió su propósito. Sansón, ¿han escuchado la historia de Sansón? A ver, cuéntamela. No, no es cierto. Sansón, se lo voy a leer lo que yo anotaba de Sansón. Sansón es un ejemplo del cómo fácilmente nos distraemos y salimos del propósito del Señor. Sansón, un guerrero, un niño que desde el vientre de su madre fue apartado del Señor. Por el Señor dio instrucción perfectamente de qué tenía que ser la vida de Sansón, cómo tenía que ser su vida completamente. Y así lo fue cumpliendo por parte de sus padres. Cuidaron de Sansón. ¿Hasta qué? Hasta que Sansón tuvo conciencia y poder de decisión. Entonces Sansón, seguramente lo has escuchado, ¿no? La famosa Dalila. Y ahora sí que sus juntas que tuvo, sus amistades que tuvo, de quién se rodeó. Dice que tenía un problema de faldas Sansón porque no le quedaban las faldas. No es cierto. Sansón le gustaban mucho las mujeres, ¿no? Como a David, como a muchos otros. Y uno de esos fueron los causantes de sacar del propósito a Sansón, porque se comprometió con Dalila, y Dalila con los filisteos hicieron ahí alianza y un plan para conocer el secreto de la fuerza extraordinaria de Sansón. Y bueno, un guerrero que al final de sus días fueron de vergüenza. Fíjense qué pasó. Sansón dice que con la quijada, así fue él, que con una quijada de burro mató a mil filisteos, y que era el terror de los filisteos, porque los filisteos eran los enemigos y que asolaban al pueblo de Israel. El Señor llama a Sansón y Sansón se volvió el terror de los filisteos y le tenían un terror. Y por mucho tiempo Sansón estuvo rescatando y salvando a los israelitas, pero por ceder, por no ser determinado, por darse privilegios, lujos, no pasa nada, otro panecito, dice el Charlie, con café, ¿no? Ya la panza ya estaba así. Entonces Sansón termina siendo aprendido, lo llevan a un lugar donde termina siendo de burla, de deshonra. Los filisteos, dice, los hombres filisteos se burlaban de él. Cuando antes les causaba miedo y respeto, ahora sus enemigos lo usaban para mofarse de él. Le sacaron los ojos a Sansón. Traigan a Sansón, decían, traigan a Sansón para que nos divierta. Fíjate, después de que Sansón era un hombre reconocido, un hombre respetado, y aparte le tenían temor porque sabían quién era su señor, esos mismos filisteos después decían, tráiganlo para que nos divierta, y más bien para que nos divirtamos con él. Previo ya le habían sacado los ojos a Sansón. ¿Qué significa esto, mi yayo? Que cuando nosotros decidimos por las cosas de este mundo, que ya mencionamos y que cada uno de nosotros tenemos diferentes, que le llama concupiscencia a la palabra, entonces el plan y propósito lo perdemos, porque perdemos la visión, porque perdemos la vista, como a Sansón le sacaron los ojos físicos. ¿Pero qué representa eso? Que tú y yo podemos perder la visión del por qué estamos aquí en la tierra. ¿Para tener hijos? Sí, claro. ¿Para ser exitoso? Sí, claro, también. Para casarme y tener una carrera. Dice el pastor Israel, nos enseña mucho esto. Eso es un medio. El tener hijos, el tener esposa, el tener trabajo, el ayudar a la comunidad. Claro que también estamos para eso, pero eso es un medio. El fin, ¿quién es, Hugo? Jesucristo. Y tú y yo, como facilitadores, como la sal, como pueblo de Dios, tenemos que ir avanzando e ir llevando de la mano cada vez a uno, a dos, a tres, ir avanzando para presentarlos al Señor y que ellos conozcan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Ese es el propósito tuyo y mío en la vida. Claro, Marianita, tú en tu ambiente, Lidia en su ambiente, pero todos ese es el mismo fin. ¿Sí me estoy explicando o sí estamos explicando esto? Desafortunadamente, los distractores, las fugas de pasiones, costumbres, hábitos, formas de tu personalidad, si tú y yo no ponemos atención y le decimos, Espíritu Santo, yo reconozco que esto es lo que me cuesta,
Tú sabes, Señor, que hace mucho tiempo, o hace meses, o bueno, ayer, dejé mis ídolos, que era mi novia, que no era mi esposa, pero ya la entregué y ya no regresé con ellos o a ese ambiente. Pero hoy sigo teniendo este carácter, sigo siendo temeroso, miedoso, sigo, si me enfermo siento que se me cae el mundo encima, siento que me voy a morir y ese es mi temor, mi miedo es la enfermedad. Cerramos con esta cita, Segunda de Crónicas. Fíjense, dice Dios, les leo una frase: Dios nos ha dado talentos y habilidades, depende de nosotros a quién los confiamos y en qué los empleamos. Hablando de Sansón, Dios nos da talentos y habilidades. ¿Para qué los quieres? ¿Para qué los vas a emplear? Como Sansón, para la fiesta, para la rumba, para las novias. Ese talento se va a pudrir. Pero si ese talento lo pones al servicio del Señor, en lo eterno tú vas a trascender. No aquí en la tierra, Sansón trascendió en la tierra. Y al final Sansón cumplió su propósito, mató, dice que ahí el Espíritu Santo vino nuevamente, le pidió, él oró, le pidió al Señor y el Señor lo reconsideró y vino nuevamente a su vida. Y dice que tumbó las columnas de ese lugar y se vino abajo toda la construcción y mató a todos los filisteos. Claro, pero yo creo que por ser ese escogido del Señor desde el vientre, yo creo que esa historia debe haber terminado como de honra, como David, un rey, no sé. Es mi interpretación de la palabra, no es la verdad absoluta. Y no, terminó muriendo de esa manera, ¿no? Entonces, el propósito con tus talentos y tus habilidades, ¿a dónde los vas a entregar? ¿No? Segunda de Crónicas 34, versículo 3 y 4. Segunda de Crónicas 34. Y Crónicas habla precisamente de los reinados en el Antiguo Testamento, habla acerca de la cronología de quienes tomaban el trono del pueblo de Israel. Y en este caso, en esta historia, habla de Josías, un joven. Dice el versículo, ¿tienes desde el 1? Bueno, fíjense, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, era un niño. Y 31 años reinó en Jerusalén. Esa es la referencia que nos dan de Josías. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Quiere decir que Saúl desde pequeñito, él caminó recto delante del Señor. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, tenía 16 años, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. O sea, en los primeros años, fíjense qué pasaba con David. Y esto va para los que somos cabeza de familia, hombres que tienen su familia, pero mujeres que son mamis y que son responsables de su casa. ¿Qué hizo Josías siendo un joven? Dice que esto quiere decir que él no conocía del Señor, pero que a los 16 años empezó a buscar, un poquito antes otra vez, porfa. Comenzó a buscar del Dios de David, su padre, su antepasado. Entonces él se interesó, él sabía que algo faltaba en su vida personal y en su reino que era Israel. Entonces comenzó a buscar del Señor. ¿Qué sigue ahora sí? Perdón. Y a los 12 años comenzó, o sea, a los 12 años de su reinado comenzó ¿qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén. A limpiar literalmente ¿de qué? Dice que empezó a quitar los lugares altos. Cuando habla la palabra de lugares altos, habla de altares, porque el pueblo de Israel se volvió un pueblo idólatra. Como se juntaba con los egipcios, o se juntó con los egipcios, se juntaba con otros pueblos, el pueblo de Israel, coincide con alguno de nosotros, adquiría hábitos, ¿no?, de otras personas que no eran del Señor. Y entonces dice, empezó a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Aserá, que era una diosa, esculturas e imágenes fundidas. Es el 3 y 4, no, 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, que son otros dioses, e hizo pedazos las imágenes del sol, adoraban al sol, que estaban puestos encima. Despedazó también las imágenes de Aserá, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido. Y más adelante dice que hizo, no dice que lo forzó, pero llevó de la mano al pueblo de Israel para que todo el pueblo
volviera al Señor y sirviera al Señor, dice la palabra. ¿Qué quiere decir con esto, padres de familia, o que somos responsables de algo? El Señor sabe de nuestras debilidades y nuestros errores, pero hoy nos dice, toca cambiar el rumbo de tu familia. Josué, cuando le preguntaron, a ver si la tengo aquí, no lo tengo, pero Josué dijo, ustedes sirvan a los que quieran servir. Es su decisión, pueblo de Israel, cuando Josué reinaba. Dijo, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. El pueblo de Israel en la etapa de Josué, claro que también estaba todo desviado. Todo mundo hacía algo similar como esto, adoraban a todo mundo, pero Josué se determinó, dijo, pueblo, como ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y la pregunta es, tus papás, si hoy están todavía aquí, tus hermanos, en tu trabajo, ¿tienen altares diferentes al Señor Jesucristo? O sea, adoran a otra cosa, creen en otra cosa, sirven a otra cosa. Quizás así sea. Pero tú y yo, los que estamos aquí, tenemos la responsabilidad de hoy decir esto que Josué hizo. Aún mi esposo, aún mi esposa, aún mi jefe, aún mi colaborador, aún mi empleada de mi negocio, pues decide hacer eso, decide servir a esos dioses. Pero yo les digo que a partir de hoy, yo y mi casa serviremos al Señor. Y si me toca hacer como Josías, quitar altares, derribar altares que había en mi casa, toca hacerlo. ¿Cómo qué altares? No sé, ¿no? ¿A qué le rinden? No un culto como tal, pero que sí le entregan tiempo, que sí le entregan atención, que sí le entregan hasta dinero, ¿no? Por encima de cualquier cosa, por encima de las cosas del Señor. Entonces hoy la invitación y la reflexión es, tú y yo tenemos plan y propósito, tus hijos tienen plan y propósito. O sea, no venimos aquí a la tierra para tener hijos, procrear y llenar, nomás por llenar, sino para que esos pequeñitos sean como los que están aquí al frente siempre, que adoran al Señor. ¿Vieron la foto que se compartió en la semana de la escuela, del Instituto Efata? ¿No? A Freivita, a Emma, ¿no? Todos los pequeños, chiquititos, con sus manos en el pecho, sus ojos cerrados, adorando a su Padre Celestial. Desde pequeñitos. Instruye al niño en su camino para que cuando sean grandes no se aparten de él. ¿Sí o no dice la palabra? Pero muchos piensan que es tener hijos y pues tener hijos, ¿no? Y si no tenemos hijos, hay un plan y propósito. Y si no tienes carro, hay plan y propósito. Y si no tienes casa, hay plan y propósito. Y si no pudiste tener una carrera profesional, hay plan y propósito. Todo eso es un medio. Y no digo que lo menospreciemos, no me malentiendan. Pero es un medio. El plan y propósito es que con ello, con tus hijos, con tu carro, con tu casa, con tu profesión, honremos al Señor y sirvamos de facilitadores para que otros conozcan del Señor. ¿Sí vamos? Porque si no, entonces es una vida bien cómoda. Ya domingo, la célula el miércoles o el martes, no sé qué día tienes tu célula. Sí, y ya llegó septiembre, ya se va a caer el año, los pozole, ahora el 15, ¿no? 2024, seguimos igual, ¿no? 2025, ya divorciados. Tu hijo, no, pues está en el reclu. Y tu hija, no, pues no sé qué. No, somos sal para alumbrar a esos preadolescentes y no dejar que los chicos galanes les roben el corazón a las princesas. No dejar que los amigos viciosos les roben el corazón a tus hijos. Yo y mi casa serviremos al Señor, pero toca ser como Josías, determinado a no permitir más. Es que mis papás, pues la regaron ellos también, es más, hasta predicaban mis papás, pero híjole, yo les conocí tantas cosas que qué vergüenza, yo no quiero saber nada de la religión. Esa fue la historia de sus papás. Quizás ellos perdieron plan y propósito, pero el Señor te da la oportunidad a ti y a mí de no perder ese plan y propósito y restituir tu familia y restituir tu futuro. No tienes que seguir la misma línea que tus papás. Sí, vamos hasta aquí con esto. Bueno, vamos a orar. Ponte de pie, me ayudan con el piano, por favor.
Vamos a reflexionar, vamos a tener un tiempo donde el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Cierra tus ojos y deja que el Señor te hable. Seguramente ya te ha estado hablando durante esta charla, pero el Señor quiere que nos vayamos diferentes hoy. El Espíritu Santo quiere reafirmar nuestras decisiones, nuestra convicción en Jesucristo. No estás equivocado, no estás en el lugar incorrecto. Pero para poder crecer, para tener esa convicción de tu fe, tu responsabilidad es ir a la palabra y que el Señor te confirme lo que hoy se habló. Y para aquellos que tienen poquito tiempo, que la primera vez que han llegado aquí, o incluso tienen mucho tiempo, quizá tú has sentido que no tienes plan o propósito. Quizá la gente, tu esposo, tu esposa, las traiciones te han hecho creer que no vales nada. Pero hoy el Señor Todopoderoso te dice que Él te creó y te dio un propósito. Desde el vientre de tu madre, Él ya había escrito una historia para ti. Y los que estamos convencidos de que tenemos plan y propósito, hoy vamos a tomarnos de la mano del Espíritu Santo para que Él nos ayude a ser fuertes en medio de la tentación. Quizá tú eres muy fiel, pero eres deshonesto. Quizá tú eres muy honesto con las finanzas, pero eres infiel en tu matrimonio. Todos tenemos esas áreas de oportunidad, esas debilidades humanas, y que por más que te esfuerces no puedes. Pero es que falta un elemento clave y fundamental en tu vida, que es rendirte al Espíritu Santo. Le hablamos a los papás, a las mamás, a los padres de familia. Tú eres responsable de traer a tu casa la presencia del Señor. Tú eres responsable de llenar tu casa de armonía. Tú eres la primera persona que tiene que dar los pasos de fe para proteger tu casa en el ambiente espiritual, para poner ejemplo con tu esposa, para poner ejemplo con tus hijos. Dicen que los hechos dicen más que las palabras. Y nuestros hijos, nuestra generación que viene, aprende de nuestros hechos. Y como Josías, hoy toca determinarnos a derribar los altares altos, las imágenes, las esculturas. Y ya hablamos de eso. No meramente una imagen física, sino tus costumbres, tus hábitos, tus formas, tu personalidad, esa levadura que tanto nos gusta, que nos infla, que nos hace sentir importantes, ese artículo que vistes, ese auto que portas, esa cartera, esa cuenta, ese negocio, tu esposa al lado, tu esposo al lado. Eso es lo que te hace sentir en abundancia. Pero el Espíritu Santo hoy nos dice: la plenitud está en Cristo Jesús. Y el Señor nos invita a disfrutar de esa plenitud. Un gozo perpetuo, no una alegría que se esfuma con una mala noticia. Dice la palabra que el Señor nos protegerá de las malas noticias, que ninguna calamidad tocará nuestra casa. Pero toca que tú rindas tu familia, rindas tu vida, rindas tus pasiones, rindas tu corazón al Señor y ser como Josué. Pero hoy yo y mi casa serviremos al Señor. Te invito a que oremos esto. Acompáñame ahora a esta oración. Padre Santo, hoy te doy gracias por tu palabra. Gracias por el aprecio que me tienes, porque me hiciste nacer con un plan y un propósito. Señor Jesús, la vida misma, mis errores, mis decisiones me hicieron creer que no valía o que no tenía plan o propósito. Pero hoy, en el nombre de Jesús, me determino, Señor, a caminar con el Espíritu Santo y a dejar que Él me enseñe y me muestre todo aquello que es un distractor, esas fugas de pasiones, esos hábitos, esas costumbres que son de peligro para sacarme a mí y a mi familia del plan y del propósito. Espíritu Santo,
toma toda autoridad para hablarme y para mostrarme lo que es incorrecto en mi vida. Te pido que en el nombre de Jesús tú vengas a mi vida, llenes mi corazón y tomados de la mano, Espíritu Santo, me lleves a cumplir mi plan y mi propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Toma tu lugar. Le voy a pedir a los servidores si nos ayudan con los sobres. Y sabes, en mi caso, al Señor gracias, hace mucho tiempo, pero me costaba mucho. Uno de mis batallas eran los dineros precisamente. Pero ¿cómo voy a ofrendar? ¿Cómo voy a diezmar si eso es lo de la comida casi de la semana? Si eso es de la renta, si eso es de la luz, si eso es de esto, de aquello. Mejor no, porque no puedo desacabalar, me voy a comprometer o meter en problemas. Y en aquellos años, hace mucho tiempo, no lo hacía por ese miedo. Pero sabes, sin darnos cuenta, un ídolo o a quien le podemos rendir culto es al dinero. Dice que el mayor de los males es el dinero y que es el peor amo que podemos tener. Una de las formas en que tú puedes ir venciendo eso es que te atrevas y tú le puedas dar al Señor ese diezmo y esa ofrenda. Y aquí hay mucha gente, porque me consta de amigos que son diezmadores y que ofrendan. Pero sabes, me gustaría invitarte que esta semana des tu diezmo y tu ofrenda aquí en casa, pero que voltees allá afuera, incluso a tus hermanos de aquí de la casa. ¿Quién tiene una necesidad? ¿Por qué no dar una ofrenda? ¿Por qué no darle una despensa a esa familia? ¿No? Y bendecir a otras personas también. Entonces, bueno, ahí está el desafío. Vamos a levante la mano si a alguien le hace falta sobre. Acá adelante, ayúdenme por favor. Miri. Pon tus datos, tu petición de oración. Recuerda, los pastores están orando en la semana por esas peticiones. No es que compremos un milagro, claro que no. Pero en la ofrenda, en el diezmo y en el pacto hay mucha bendición. Sé practicante de ello y déjate sorprender por el Señor. Vamos a orar, cierra tus ojos. Toma tu sobre en tu mano. Si estás con tu familia, tómense de la mano y presenten al Señor tu diezmo, presenten al Señor su ofrenda. Y aún si no tuvieras que ofrendar, en la fe, tú llena ese sobre. Señor Jesús, hoy ponemos delante de ti esta ofrenda, estos diezmos, y te pedimos, Padre, recíbelo. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Y Señor, quizás no soy consciente de que el dinero puede ser para mí un ídolo, o puede ser mi temor el quedarme sin recurso. Pero hoy, Señor, reconozco que tú eres mi pastor, que tú eres mi proveedor. Señor, que tú sacias mi vida, que tú pones el pan cada día de mi vida en la mesa de mi casa. Por eso, Señor, hoy entregamos lo que te corresponde, este 10%, y te pedimos, danos sabiduría, habilidad para administrar el 90% que nos deja, Señor. Señor, y esta ofrenda sea multiplicada y sirva para cumplir el propósito por el cual la entregamos hoy. Señor, bendice a tu iglesia, bendice sus familias, sus negocios, sus trabajos, sus bienes. Protégenos, Señor, te lo pedimos. Aplicamos el poder de tu sangre sobre nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar por favor a recogerlos. Y si a alguien más le falta sobre o quien falta por entregarlo, levanten su manita para que pasen por él. Pues bueno, iglesia, me mando un abrazo a los pastores Isra y Esli. Entre semanas siguen las células activas. Nos vemos martes, miércoles, jueves, los que tienen célula, todo normal. Y Universidad de la Vida sigue la siguiente semana. Perfecto. Bueno, estamos con estamos con la realidad del instituto.
Efata, mañana se reactivan las clases con los pequeños. Un favor, ahorita que nos retiremos, no apilen las sillas grandes, nada más de 2 en 2, por favor, para que ahorita van a armar otra vez el set de las clases para mañana. Entonces nada más, si nos ayudan a acomodarlas, pero nada más de 2 en 2, que no sean de 5 o de 8 sillas, por favor, sote. Estamos despedidos, Dios les bendiga allá en casa. Nos vemos próximo domingo, que Dios les bendiga, un abrazo, Dios les bendiga.